un doctor. Sean bienvenidos nuevamente a este estudio exegético del libro de Daniel, un libro muy importante para entender el libro de Apocalipsis. Habíamos dicho ya al inicio del estudio de este libro la importancia de estudiar el libro de Daniel para poder entender el libro de Apocalipsis. Y dentro de los libros del Antiguo Pacto, Daniel, Ezequiel, Zacarías y algunos otros pasajes de otros libros son considerados como libros apocalípticos. Y en esta ocasión vamos a estudiar el capítulo número 7, un capítulo muy crucial. De hecho, algunos le han llamado el capítulo más importante de todo el Antiguo Pacto. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver la visión de Daniel de las 4 bestias que representan el tiempo de los gentiles, los imperios gentiles desde la destrucción de Jerusalén hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver este capítulo por lo extenso de su explicación, no tanto por la cantidad de versículos que tiene, son 28 versículos, lo he dividido en 2 partes. Entonces vamos a ver la primera parte, que van los 12 primeros versículos, que prácticamente es la visión de las 4 bestias del libro de Daniel. Así que vamos a ver algunos puntos preliminares antes de empezar de lleno a ver cada versículo de este capítulo 7. Primeramente, el contenido de este capítulo 7 es prácticamente la repetición del capítulo 2. O sea, la estatua de los metales en el capítulo 2 prácticamente es la repetición del capítulo 7 también, o viceversa. El asunto por lo que se repite tanto el capítulo 2 de una manera como de una estatua, y capítulo 7 de una manera como de 4 bestias, y la última bestia también tiene ciertas particularidades, como las últimas partes de la estatua tiene ciertas particularidades, como por ejemplo es de hierro, pero abajo en los pies es hierro mezclado con barro. Entonces la repetición de esta visión, como nos dice Génesis 41:32, cuando Daniel le interpretó el sueño a Faraón, ¿no?, sobre las vacas y también sobre las espigas, ¿no? Vemos que Daniel le dijo que por ser repetitivo, la profecía es firme de parte de Dios. O sea que esto se va a cumplir de parte de Dios. Y aquí empiezan las 4 visiones que Dios da a Daniel e inicia la sección apocalíptica de esta profecía. Desde capítulo 7 hasta el final, hasta el 12, todo esto ya es escatológico, es apocalíptico. Punto B. Tanto el capítulo 2 como el 7 presentan de manera panorámica el periodo llamado los tiempos de los gentiles. Se refiere a esa época desde la destrucción de Jerusalén, aproximadamente en el año 586 a.C. Siempre repito y afirmo, con cuestiones de fecha son aproximaciones, ¿ok? Hasta la segunda venida de Cristo, tal como lo vemos mencionado en Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24, que dice de la siguiente manera: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son los días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Se tienen que cumplir todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán en su totalidad. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, ¿cuándo se cumplirá el tiempo de los gentiles? O sea, hasta que el gobierno del hombre permanezca en esta tierra hasta la segunda venida de Cristo. De ahí Él viene a imponer su reino mundial, mesiánico, teocrático, monárquico. Punto C. Capítulo 2 presenta la historia de las naciones
en su aspecto externo, ¿no? Una gran estatua con metales que van desde oro hasta barro. Vemos ahí aún, ¿sí? en la parte externa, metales preciosos, oro, plata, bronce, hierro, pero vemos una degradación, como ya lo estudiamos en el capítulo 2, ¿ok? Esa es la parte externa, cómo la ve el hombre, ¿no? Tanto así que Nabucodonosor parece ser que inspirado por ese sueño, pues en el capítulo 3 vemos que mandó a construir una gran estatua, ¿ok? Pero el capítulo 7 presenta su aspecto espiritual interior, cómo lo ve Dios. Y ojo, note lo que vamos a ver. Y dice que Daniel vio 4 bestias. ¡Wow! Imagínense cómo desde ahí nomás. ¿Cómo lo ve Dios? Como algo desastroso, algo que no es agradable a los ojos, como bestias, ¿ok? Punto D. Este capítulo es uno de los más importantes de todo el Antiguo Pacto. Es una guía fundamental para la profecía bíblica, ¿ok? Además, la visión del Hijo del Hombre es la pieza clave de la revelación del Antiguo Pacto sobre el Mesías. Y con este capítulo, mis amados, termina la sección en arameo. Hasta aquí Daniel escribe en arameo. ¿Por qué? Porque del capítulo 8 al capítulo 12, a pesar que es escatológico, tiene que ver exclusivamente con el pueblo de Israel. ¿Ok? Así que vamos a entrar a escudriñar los 12 primeros versículos. Versículo 1 dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ojo cómo empieza Daniel. El libro de Daniel no es un libro escrito cronológicamente, porque si usted se da cuenta, capítulo 6, que lo estudiamos anteriormente, habla ya de Daniel con Darío, ya el imperio medo-persa. Pero aquí, capítulo 7, Daniel está retomando otra vez el tiempo del imperio babilónico. Y dice en el primer año de Belsasar, y la historia de Belsasar ya la vimos en el capítulo 5, lo que vimos fue su debacle y su condenación y el final del imperio babilónico en capítulo 5. Entonces, este capítulo 7 prácticamente es antes del capítulo 5. Pero Daniel lo ha puesto aquí y bueno, es el orden que lo ha escrito. Ahora bien, el primer año del reinado de Belsasar podría haber sido por el año 553 a.C., lo cual significa que la profecía y el libro de Daniel fue escrita antes de que acontecieran los hechos. Ahí está claramente, en el primer año del rey Belsasar. Los críticos liberales afirman que el libro de Daniel, como ya lo vimos al principio en la introducción, afirman que el libro de Daniel fue escrito aproximadamente por el siglo 3 o el siglo 2 antes de Cristo, cuando ya prácticamente muchos de los hechos ya estaban cumplidos. Pero no, aquí firmemente Daniel 7.1 dice: en el primer año de Belsasar es que Daniel recibe ojo lo que dice, vea, dice, tuvo Daniel un sueño y visiones, sueño singular y visiones plural. Ahora bien, ¿qué es un sueño? O sea, Dios le revela a Daniel, ¿sí? Dios le da estas revelaciones a Daniel a través de un sueño, o sea, estando dormido. Pero también dice visiones, en cambio las visiones las recibe estando despierto, ¿ok? Como lo hizo Abraham, como lo hizo Jacob, como lo hizo Moisés en esos pasajes. Génesis 15.1, Génesis 46.2 y Éxodo 3.3 dice que Moisés veía la zarza que ardía y no se consumía, y dijo: voy a acercarme para ver esta visión. Vamos a leerlo literalmente, Éxodo 3.3. Dice así: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Se dan cuenta? Entonces la visión es estando con los 5 sentidos.
Entonces esto no fue una pesadilla de Daniel ni nada por el estilo. Ahora bien, la Biblia dice aquí en el versículo 1, relató, ojo lo que dice, lo principal del asunto. Daniel escribió un resumen, en el hebreo dice lo más sustancioso de la visión y no escribe todos los detalles de la misma. ¿Ok? Entonces, ahora vamos al versículo 2. Ahora dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Ojo, ¿qué significa eso? Los 4 vientos del cielo podría referirse a los 4 puntos cardinales. Dice, pero que combatían en el gran mar. En las escrituras, cuando se habla de mar, se habla, como ustedes ven en la ilustración, de un mar agitado. Y lo que significa es que las naciones están agitadas, están en constante conflicto. Y bueno, díganme, ¿cuándo es que las naciones no han estado en grande conflicto? ¿Cuándo? ¿Ok? Entonces vamos a ver el punto 2. Estando despierto, Daniel ve esta visión. Los 4 vientos pueden ser los 4 puntos cardinales de la tierra. Combatían, en hebreo significa cuando un río rompe su fuente de origen o cuando un niño sale del vientre de su madre. Esa es la expresión que vemos ahí, ¿no? Y el mar puede significar masas de personas en turbulencias, en tumultos, en problemas, en agitaciones. O puede referirse también al abismo mismo. Vamos a Isaías 17, 12, 13. Isaías 17, 12, 13. Hay de dolor, no es que hay de que haya, hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. ¿Sí ven? Versículo 13. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Eso dice Isaías 17, 12 al 13. Y Apocalipsis también, capítulo 11, versículo 7, nos dice de la siguiente manera. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. 13.1 también dice, me paré sobre la arena del mar, el apóstol Juan en la visión del Apocalipsis, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Ok? Nuevamente, que sube del mar. El mar significa el mundo convulsionado. Más en este tiempo, el mundo está totalmente convulsionado. ¿Ok? Versículo 3. En la Biblia dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ojo, 4 bestias grandes. ¿Sí ven? Subían del mar. Subían, o sea, salían de la misma tierra, es lo que quiere decir, de entre las naciones. Entonces ahí vemos las 4 bestias que vamos a ver, la gran visión de las 4 bestias. Aquí empieza, y como lo dije al principio, tiene paralelismo con el capítulo 2 de la estatua. Cabeza de oro, brazo y pecho de plata, muslos y vientres de bronce, piernas de hierro y pies de hierro con barro mezclado. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué significan esas 4 bestias. Vamos a la hojita. Cada una de las 4 bestias son diferentes una de la otra, como acaba de decir Daniel, y suben una después de la otra. Y corresponden cada una a las partes de la estatua del capítulo 2, como ya lo mencioné. Vemos el paralelismo. ¿Sí ven? 4 partes de la estatua, 4 bestias. La última parte tiene ciertas peculiaridades. Lo mismo la 4ª bestia que vamos a ver. Y ojo siempre, ¿en dónde pega la roca que viene
de Dios mismo, dentro de Dios, pega en los pies, en las partes peculiares de la estatua. Y vamos a ver también que al final de la cuarta bestia es que también se le hace la destrucción a la cuarta bestia. ¿Ok? Versículo 4. Ahora bien, estas historias o estas figuras son similares a mitologías antiguas, como por ejemplo la epopeya babilónica de la creación de Enuma Elish y otros relatos mitológicos. En mi opinión particular, yo pienso que esos relatos mitológicos vinieron después de esta historia de Daniel, y no que la historia de Daniel sea tomada de estos datos o literatura mitológica. ¿Ok? La palabra de Dios es lo que prevalece y no la mitología. Número 4. Versículo 4 en la Biblia dice: la primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿Ok? Entonces vean lo que dice Daniel. La primera bestia era como león. Ojo, aquí Daniel usa una figura de dicción llamada símil. La palabra como no es que era un león con dos alas. No, es una figura de dicción llamada símil. Es una semejanza. ¿Ok? Tiene un significado y es lo que la misma Biblia después lo da. ¿Ok? Ahora, ¿a qué representa ese león con alas? ¿Ok? Representa a la cabeza de oro. ¿Quién era la cabeza de oro? El imperio babilónico con su cabeza, Nabucodonosor. Y dice que sus alas fueron arrancadas. ¿Ok? Recuerden que, ¿qué es el león en la selva? El león es el rey de la selva. Las alas, ¿no? De águila, ojo. ¿Quién es el águila? El águila es la reina de las aves. Entonces aquí vemos la grandeza de Babilonia, ¿sí? El imperio babilónico representa a esta primera bestia. Y el imperio babilónico, como ustedes vimos, se expandió hasta hasta Egipto y hasta lo que actualmente es Irak e Irán. ¿Ok? Vemos la grandeza de Babilonia y también esa descripción de que se fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. ¿Ok? Y le fue dado corazón de hombre. Puede referirse a la situación cuando Dios disciplina, castiga a Nabucodonosor, haciéndolo comer hierba y estando bajo el rocío del campo por 7 años, hasta que reconoció que el Dios de los cielos gobierna. Y ahí podemos ver algo muy típico en medio de la Mesopotamia. Y hasta el día de hoy, gracias a la arqueología, ¿sí? Tenemos esos toros o leones. En este caso ustedes pueden ver un león alado. Y una característica de este león, que lo voy a mencionar después cuando hablamos de los cuernos, es que estas 3 filas de aquí son cuernos. El cuerno significa poder. El cuerno también significa reyes o reinos. ¿Ok? Entonces es muy típico. Miren eso. Ese león alado que está ahí estaba a la entrada del palacio de Asurbanipal, uno de los reyes de Asiria. Era muy común eso ver. ¿Ok? Entonces, vamos a la hojita. La primera bestia, Daniel usa un símil al decir era como un león. En el libro de Apocalipsis usted va a ver muchos de esos símiles, esa figura de dicción, la cual representa a Babilonia y a Nabucodonosor, cabeza de oro de la estatua. El león es el rey de la selva, el águila la reina de las aves. Refleja la grandeza de Babilonia. Miren lo que dice Jeremías 4:7 también. Hace mención a eso, a esa figura de dicción. Jeremías 4:7. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación.
tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Jeremías está profetizando la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor. Ahí está claramente. En Jeremías 49, 19 también podemos ver lo siguiente. 49, 19. Dice así: y volveré a traer a Israel a su morada y pasará en el Carmelo. 49, 19. Y he aquí como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que fuere escogido la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Habla el Señor. Y en el versículo 22 también dice: he aquí que como águila subirá y volará, y extenderá sus alas contra Bosra, y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias. Y en Ezequiel 17:3 también vemos mención de esta figura. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor: una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Ese fue Nabucodonosor, el imperio babilónico. La segunda parte de este versículo 4, como lo dije hace un momento, puede referirse a la experiencia de Nabucodonosor cuando fue humillado por Dios. ¿Ok? Versículo 5 en la Biblia, Daniel 7:5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. ¿Ok? ¿Ven la ilustración? Dice, ¿cómo? Otra vez, usa una figura de dicción, semejante. ¿Sí ve? ¿Cómo? Parecido o semejante es figura de dicción. No es que era un oso. Y se levantaba de un lado más que del otro. Muy bien. Entonces, ¿a quién representa a esta bestia? Esta bestia representa la segunda parte de la estatua del capítulo 2, que son los pechos y los brazos de plata correspondientes al imperio medo-persa. Y el hecho que se levantaba a un lado más del otro, ya lo hemos explicado, que el imperio medo-persa o la coalición medo-persa fue la que conquistó Babilonia, pero los persas eran más prominentes, más superiores que los medos. Entonces, esta segunda bestia representa al imperio medo-persa. ¿Ok? Ahí está el mapa de lo que fue el imperio medo-persa, que llegó casi hasta la India. Más grande que el anterior. Vamos a la hojita. La segunda bestia, diferente de la primera, representa la coalición medo-persa, aproximadamente 539 a.C. Y no solamente los medos, como los liberales afirman. El oso se alzaba más de un costado, simboliza que los persas eran superiores que los medos. Y el líder innegable de esta coalición fue Ciro el Grande de Persia. Las 3 costillas, y se le da orden de que devore, sugieren la conquista de los reinos de Lidia, Egipto y Babilonia, que fueron conquistados por los medo-persas, que simbolizan pecho y brazos de plata de la estatua. Ojo, recuerden, los conservadores afirman que esta segunda bestia, al igual que el pecho y los 2 brazos de plata, representan esta coalición medo-persa. Pero los liberales solamente dicen que es el imperio medo. ¿Ok? ¿Y por qué afirmo esto? Porque ellos no consideran a la cuarta bestia como el imperio romano. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos allá. Versículo 6 en la Biblia. Después de esto miré, y aquí otra bestia, habla de otra, estamos hablando de bestia, semejante, nuevamente semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. También tenía esta bestia 4 cabezas, ojo, y le fue dado dominio. Nuevamente vemos una figura como leopardo, con 4 cabezas y 4 alas.
Muy bien, ¿a quién representaría esta tercera bestia? A la tercera parte de la estatua, ¿no? Que es a Grecia, vientres y muslos de bronce, ¿ok? Y comandado por el gran el conquistador Alejandro el Magno, ¿ok? Quien empezó su conquista de una forma rápida, por eso 4 alas implican velocidad. Miren, desde el 334 hasta el 323, aproximadamente 11, 12 años, fue toda la historia de Alejandro el Grande, hasta que murió en Babilonia en el 323. Su imperio creció rápidamente y llegó hasta la India prácticamente. Ustedes ven ahí el mapa, ¿ok? Pero ¿qué pasó a la muerte de Alejandro el Grande? Por eso la bestia dice que tenía 4 cabezas, ¿ok? Porque a la muerte de Alejandro el Grande, su gran imperio se dividió entre sus 4 generales, quedando Grecia y Macedonia para Casandro. La parte que actualmente es Turquía quedó para Lisímaco. La parte de Siria y Medio Oriente, todo esto quedó para Seleuco, y la parte de Israel y Egipto quedó para Ptolomeo, ¿ok? Ojo con esto, muy importante, porque de aquí en el capítulo 8 vamos a ver la historia y los conflictos entre estos 2 reinos posteriormente, y como ustedes pueden ver, Israel está prácticamente en medio de los 2 o en la frontera de los 2, ¿ok? Entonces vamos a la hojita para ver las notas. La tercera bestia, semejante al leopardo con 4 alas, sugiere la rapidez y agilidad. Representa al imperio griego, caderas de bronce de la estatua, comandado por Alejandro Magno, que desde el 334 a.C. conquistó su vasto imperio hasta su muerte en el 323 a.C. Esta bestia tenía 4 cabezas, como dice aquí el versículo 6, o significa que las cuales representan las 4 divisiones del imperio griego, después de la muerte de Alejandro Magno, sucedida en el 323 en Babilonia. La primera parte, como ya le dije, Grecia y Macedonia, quedó a Casandro, Egipto e Israel a Ptolomeo, Tracia y gran parte de Asia Menor y quedó a Lisímaco, y Siria y gran parte de Medio Oriente a Seleuco. Ahora, ojo lo que dice al final del 6. Y le fue dado dominio. Le fue dado, está escrito en forma pasiva, o sea que es el Dios de los cielos quien le otorga todo ese dominio al imperio griego, a la tercera bestia, ¿ok? Versículo 7. Y aquí viene lo que le espantó a Daniel. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, nuevamente, visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos, ¿ok? Entonces, imagínense, algo parecido a eso vio Daniel, una bestia espantosa, dice, que tanto es así que no la puede describir, ¿ok? ¿Qué implica esto? Como le decía, la interpretación de esta 4ª bestia es crucial para la comprensión de todo el capítulo 7 y también para la comprensión, diría yo también, de lo que vamos a ver en Apocalipsis. El aspecto de la bestia aterrorizó a Daniel y el poder de ella era superior a las anteriores. Ojo, la bestia tenía 10 cuernos y esta bestia representaría al imperio romano, las piernas de hierro, ¿ok? El imperio romano fue extenso, como ustedes pueden ver el mapa, llegó hasta Inglaterra, España, prácticamente todo el norte de África,
todo el norte del Sahara, porque todo esto es desierto. ¿Sí ven? Todo esto. Y el Mediterráneo era la gran piscina del Imperio Romano. ¿Okay? Incluía, claro, siempre Israel, Siria, Tracia, Asia y todos estos lugares. ¿Okay? Entonces, la cuarta bestia. Vamos a ver las notas. La interpretación de la cuarta bestia es crucial para la comprensión del capítulo 7. El aspecto de la bestia aterraba a Daniel, que no pudo compararla con las anteriores. Ni siquiera le da una forma de un animal, como las anteriores, que le dio forma de león, forma de oso, forma de leopardo, pero esta era tan espantosa que Daniel nunca había visto una bestia de esta manera. El poder de esta bestia era superior a las anteriores, ya que devoraba, dice, tenía dientes de hierro y desmenuzaba las sobras, lo que sugiere fiereza e insensibilidad con sus víctimas. El Imperio Romano tuvo esa característica. No tenía compasión para ningún pueblo que se le sublevaba. Los destrozaba más no poder. Como por ejemplo, el Imperio Romano fue que impuso ese cruel castigo que era la crucifixión. Era uno de los castigos más atroces que podían haber. Entonces, la bestia tiene 10 cuernos, ojo, que son identificados por 10 reyes. ¿Cómo lo sabemos? El mismo capítulo, el versículo 24, lo dice. Me voy a adelantar un poquito. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Entonces ahí vemos claramente que la misma Biblia da la interpretación. ¿Ok? Siempre en las escrituras, por lo general en las escrituras, suelen simbolizarse los cuernos con reyes o reinos, como también por ejemplo lo podemos ver en el Salmo 132, 17. Salmo 132, 17 dice así. 17. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. No, perdón, 132, 17. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Y en Zacarías 1:18 está más específico. Vamos a leer Zacarías 1:18. Dice así: después alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos. ¿Ok? Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Y me respondió: estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. ¿Se ven? Los 4 reinos que dispersaron: a Judá, a Israel y a Jerusalén. Babilonia, los medo-persas, Grecia y Roma. Apocalipsis 13:1, ¿qué nos dice? Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Apocalipsis 17:2 también dice así: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Estamos hablando de la Gran Babilonia. Los conservadores identifican esta bestia como el Imperio Romano, que sucedió o conquistó al Imperio griego. Pero la crítica racionalista niega que esta cuarta bestia sea el Imperio Romano. Y ellos sugieren que esta cuarta bestia es otra bestia, es prácticamente el Imperio griego, porque la segunda bestia ellos lo catalogan como el Imperio Medo, la tercera bestia como el imperio persa, y la cuarta bestia, como les decía hace un momento, el Imperio griego. Pero vemos también ¿qué pasó con el Imperio Romano? Con el Imperio Romano,
vemos que en el año 476 después de Cristo, los bárbaros sucedieron al Imperio Romano, invadieron, bueno, no es que invadieron, uno de sus generales que era bárbaro, Odoacro, suplantó a Rómulo Augusto, más conocido como Augustulo, el pequeño Augusto, por su ineficacia. Duró pocos meses nomás, que sucedió a su padre, y esto fue la consecuencia de años atrás de la debacle que venía sufriendo el Imperio Romano. Pero prácticamente uno de sus generales, Odoacro, fue que suplantó al Imperio Romano y prácticamente se fusionó, por así decirlo, y comenzó a transformarse. Y él tomó toda la bota itálica, ¿ok? Y en el año 1453 después de Cristo, los turcos ocuparon Constantinopla, la actualmente ya Istambul, desintegrando al Imperio Romano de Oriente. Recuerden que el Imperio Romano se dividió en el Imperio de Oriente y el de Occidente. Pero en 1453 el Imperio de Oriente fue ocupado por los turcos. Ahora, podríamos decir, uno podría pensar que el Imperio Romano dejó de existir para siempre. Pero el capítulo 2 de Daniel, este capítulo 7, capítulo 9 y el capítulo 11, nos puede sugerir que podría haber un renacimiento, un resurgimiento de este imperio romano, o una fase final de este imperio con una proyección histórica de carácter escatológico. Ahora bien, como les decía, según los historiadores, el Imperio Romano lo que pasó fue que se fue fusionando, claro, fue invadido por los bárbaros, pero se fueron fusionando ahí y se fue transformando hasta después conocerse como república. Y hoy conocemos, por ejemplo, la Unión Europea, que prácticamente funciona como una sola nación. Entonces, ¿será posiblemente eso el nuevo resurgimiento del Imperio Romano? Tal vez sí. ¿Ok? Versículo 8. Ahora bien, miren lo que dice el versículo 8 de Daniel 7. Mientras yo contemplaba los cuernos, ojo, Daniel se enfoca en los cuernos, 10 cuernos, y de entre los 10 cuernos aparece un cuerno pequeño. Miren lo que dice: he aquí otro cuerno pequeño salía entre los 10, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Muy bien. Es muy interesante este versículo 8. Habla de un cuerno pequeño, habla de 10 cuernos y de un cuerno pequeño que se levanta. En total serían 11 cuernos. ¿Ok? Ahora bien, vemos aquí la acción continua de Daniel. Daniel se enfoca en eso. Si ve la bestia, 10 cuernos. Y de ahí se levanta uno pequeño que tiene ojos y tiene boca. ¿Ok? Todo eso es simbología. Y ahí vamos a la interpretación. Y aquí hay dos escuelas de interpretación que las vamos a mencionar. ¿Ok? Entonces vamos a nuestra hojita. Vemos la acción continua de la visión. Daniel ve 10 cuernos juntos de pie. No uno para luego dar paso a otro. No, los 10 están simultáneamente, los que corresponden a los 10 dedos de los pies de la estatua. Ojo, coincidencia, ¿se da cuenta? 10 cuernos, la estatua, al final 10 dedos de la estatua. Esto es confirmado ya que el cuerno pequeño, que es pequeño solo al inicio, arranca 3 cuernos de los primeros. Imagínense el poder para poder arrancar 3 reyes. Y él se levanta, es decir, destrona a 3 de los 10 reyes. ¿Ok? Ahora vamos a ver el punto de vista de los amilenaristas. ¿Qué dicen los amilenaristas con respecto a esta interpretación?
uno de sus principales expositores, el doctor Edward Young, cree que este verso 8 representa 3 etapas del Imperio Romano y que el número 10 es simbólico. La bestia simboliza la etapa en tiempo de Cristo. Ojo, los 10 cuernos representaría, según John, una segunda etapa de fragmentación de este imperio. El cuerno pequeño sería la etapa final que existirá en la segunda venida de Cristo. Y lo identifica a este cuerno pequeño como el anticristo. En eso sí coinciden los amilenaristas y los premilenaristas, de que este cuerno pequeño representa al anticristo. Ahora, esta interpretación del Dr. Young tiene problemas hermenéuticos. ¿Por qué? El cuerno pequeño aparece algo después, pero durante la misma época del reinado de los 10 cuernos, como dice aquí el versículo 8. Yo contemplaba los cuernos y aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Ahí está entre ellos. No está después. Y también, ¿cómo explica el Dr. Young que desgarra a 3 de ellos? Y otra pregunta que habría que hacerse es cómo el número 10 puede ser simbólico si el ángel que está con Daniel le da la interpretación en el versículo 24 y le dice que los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Está claro si la misma Biblia da la explicación. Son literalmente 10 reyes, o 10 reinos que se levantarían, ¿no? Con una cabeza al frente, como lo vimos en Babilonia, al frente con la cabeza de Nabucodonosor. Entonces, la interpretación premilenarista es la siguiente. Los premilenaristas sostienen que los 10 cuernos representan 10 reyes que regirán de manera simultánea en la futura reestructuración o resurgimiento del Imperio Romano. Y el cuerno pequeño, el anticristo, surgirá de en medio de estos 10 reyes, engrandeciéndose y desgarrando a 3 de ellos durante el periodo de los 7 años de la semana 70 de Daniel. Daniel 9, 24, 27 nos dice claramente así. Lo vamos a ver más adelante, pero voy a dar lectura al pasaje solamente. Daniel 9, 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, 7 más 62, 69 semanas. Desde la orden de restaurar Jerusalén, que fue por Artajerjes, aproximadamente en el año 444 a.C., hasta el Mesías príncipe. Se cumplían 69 semanas de años. ¿Ok? Serían 483 años. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos durante esas primeras 7 semanas. Y después de las 69 semanas, de las 62 semanas, después de las 7, dice claramente la Biblia: se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo, escuche bien, de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, ¿qué es lo que la posición premilenarista? Dicen que en los últimos tiempos, sobre todo
más específicamente durante la semana 70 de Daniel, que aún no se cumple de acuerdo a los premilenaristas, ¿sí? Se están levantando 10 reinos en el mundo para tener el poderío mundial. Y de los 10 se va a levantar uno que va a ser el anticristo y que va a destruir a 3. Y esa es la figura del anticristo, que lo vamos a ver más adelantito en nuestras notas, aquí mismo en este punto número 8. Entonces, los 10 cuernos, el cuerno pequeño que se levanta, destruye a 3, tiene las peculiaridades de la cuarta bestia, es esto de aquí, los cuernos. ¿Cuál es la peculiaridad en el capítulo 2 de la estatua? Los pies, donde están los 10 dedos de los 2 pies, y es al final. Ojo que la estatua de Daniel empieza de la cabeza a los pies, ¿ok? ¿Y dónde pega la roca nuevamente? En los pies, al final de la estatua. Y acá la destrucción, como vamos a ver en el siguiente versículo, es al final, juntamente enfocado en el cuerno pequeño, ¿ok? Vamos a la siguiente nota del capítulo 8. Nota D. El cuerno pequeño es sin duda una persona. ¿Por qué es una persona? Porque dice que tiene ojos como hombre, aunque usa un símil, ¿ok? Algunas personas piensan que el anticristo puede ser una institución. Particularmente me inclino a la interpretación de muchos conservadores, que es un hombre. ¿Por qué? Porque todas las características que vemos en la Biblia dan la interpretación clara de que es una persona, no es una institución, ¿ok? Algunos creen hoy en día que es la ONU o la Organización Mundial de la Salud o los Illuminati, esto que lo otro, ¿ok? Pero creemos que va a ser una persona. Dice que tiene ojos como de hombre, lo cual sugiere que tiene inteligencia, tiene intuición y tiene capacidad mental. Se sugiere que con su boca, miren lo que dice también, y una boca que hablaba grandes cosas, tiene boca que habla, ¿sí? Hablará grandes promesas y declaraciones a la humanidad y vociferará contra Dios, o sea, dirá abominaciones contra Dios, ¿ok? Daniel 9:26 ya lo leí, allí habla del príncipe que ha de venir, se lo identifica a este cuerno pequeño, ¿ok? En Daniel 11:36, mire también cómo se lo identifica. Y el rey que hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumida la ira, porque lo determinado se cumplirá. Aquí en Daniel 11:36 se lo conoce como el rey que hace su voluntad, se maneja su antojo. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo lo llama el hombre de pecado. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, la venida del Señor, nuestro encuentro con Él, sin que antes venga la apostasía, la cual ya estamos viviéndola, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Otros nombres para el anticristo. ¿Ok? Significa que la iglesia va a ver al anticristo. ¿Ok? Aquí claramente lo dice 2 de Tesalonicenses 2:3. Primera de Juan 2:18. El apóstol Pablo claramente lo identifica como el anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Okay? Y en Apocalipsis 3 del 1 al 10 vemos claramente mencionada su aparición en una forma simbólica. Dice así, Apocalipsis 3 del 1 al 10: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte,
pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Hay aquí la paciencia y la fe de los santos. ¿Ok? Versículo 9 de Daniel 7 dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¡Wow! Inmediatamente que aparece el cuerno pequeño, vemos que se establece un trono. Fueron puestos tronos, ojo, tronos, plural. Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco. ¿Ok? Ahora, con la aparición del cuerno pequeño, la visión continua cambia de escena. Es la misma visión, pero cambia una escena inmediatamente. ¿Ok? Vemos tronos que constituyen una especie de jurado para celebrar un juicio. Vamos a la hojita. Con la aparición del cuerno pequeño, la visión continua cambia de escena. Vemos tronos que constituyen una especie de jurado para celebrar un juicio. El juicio al cuerno pequeño, a la bestia última, comenzará tan pronto aparezca en escena. El anciano de días, ¿a quién es la referencia? Es muy claro, es una referencia a Dios Padre en su carácter de juez eterno. Ojo, cuidado con malinterpretar. No es que Dios es un anciano, es un viejito de barba larga, no. Esto es un símil. Esto es una simbología. ¿Ok? Estamos. Anciano de días habla de la eternidad de Dios. Todo lo blanco habla de su santidad, de su pureza. Su vestido y su cabello sugieren la idea de pureza, de verdad y santidad. Y esos son los elementos, son la base por las que el juez supremo va a ejecutar su juicio. El trono de fuego es símbolo del juicio de Dios, y las ruedas pueden referirse al carácter universal. O sea, el juicio de Dios, como la Biblia lo dice en Apocalipsis, el juicio del gran trono blanco sobre todas las naciones. Y esta escena es muy parecida a la escena de Ezequiel capítulo 1 versículo 10. Ahora, qué precioso cuadro del Dios de gloria que está a punto de juzgar la maldad y el pecado de los hombres, tal como lo anunciaron los profetas, como lo vimos al principio. Se repite la escena en unas figuras diferentes, ahora de bestia, como lo ve Dios. ¿Por qué? Como dijo José, porque el asunto es firme de parte de Dios. Todo se va a cumplir. Amén. Versículo 10. Un río de fuego, dice la Escritura, procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¡Wow! ¿Sí? Algo que quiero acotar y agradecer
Vivimos en una época de mucha tecnología, como ustedes pueden ver. Podemos subir videos a YouTube, a Facebook, a las redes sociales, y tenemos muy buenas ilustraciones, y agradezco a Dios por todas estas personas que suben estas ilustraciones a Facebook, ¿ok? O a Google o a YouTube. Vamos a la hojita. El fuego no tan solo describe el juicio de Dios, sino que también representa su gloria, su justicia, que son propias, innatas de Dios y fluyen de Él. ¿Qué nos dice Hebreos 12:29? Miren lo que nos dice Hebreos 12:29. Hebreos 12:29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Ok? Vemos una clara actividad angelical aquí en la presencia de Dios. Lo mismo que vemos en la visión de Juan del Apocalipsis en el capítulo 5. ¿Ok? Una gran actividad, millones y millones de ángeles y personas de toda tribu, lengua y nación. Ojo, la frase "el juez se sentó" significa, ¿ok?, que el juicio comenzó. Ustedes pueden ver hoy en día en los juzgados todo el mundo de pie, y porque va a entrar el juez, y cuando entra el juez y se sienta, todos se pueden sentar y ahí comienza el juicio. Ahora, los libros, ¿qué significa que los libros fueron abiertos? Como en todo juicio, como en todo juzgado, están los libros de las acciones de las personas para juzgar lo que han hecho. Romanos 2:6 nos dice de la siguiente manera: Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y claro, el juez de la tierra, el soberano del universo, el omnipresente Dios, el omnisciente Dios, conoce cada uno de los detalles de cada una de las personas en este mundo, desde Adán hasta el último ser humano que exista. Así que todo está escrito en los libros de Dios. Todo lo que usted y yo hagamos está escrito en esos libros de Dios. Así que lo que hacemos en secreto se los pondrá en público, dice la Escritura. Así que cuidado. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el pueblo. Miraba hasta que mataron a la bestia. Ojo, mataron a la cuarta bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Ojo, Daniel se enfoca en el cuerno pequeño, ¿ok?, que blasfemaba contra Dios y era enjuiciado. La cuarta bestia es ejecutada. Este juicio ocurre al final de la gran tribulación y coincide con la venida en gloria de Cristo. Y la bestia es echada al infierno juntamente con el falso profeta, como lo dice Apocalipsis 19, 17 al 21. ¿Ok? Zacarías 14, el 1 al 4, ¿qué nos dice? Zacarías 14, el 1 al 4. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada. Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está al frente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y Apocalipsis 19, 17, 21 también nos habla de la condenación del que va a sufrir el anticristo. 19, 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia,
y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Eso es ya al final, en el juicio final. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esto es paralelo con los pies de hierro y barro, donde la roca, Cristo, golpea y destruye la estatua. ¿Se dan cuenta la similitud? Y como se repite, el hecho es firme para Dios. Entonces, en capítulo 2, Cristo, la roca, golpea, destruye, desmenuza toda la estatua en los pies de la estatua. Capítulo 7 es durante el periodo del anticristo, que se le va a dejar actuar por 42 meses, como lo acabamos de ver, por tiempos y medio tiempo, como lo vamos a ver más adelante. También está los 3 años y medio mencionados en días. Y al final de ese periodo es que viene la segunda venida en gloria de Cristo y destruye al anticristo, lo manda al infierno junto con el falso profeta y establece su reino milenial. Y después de los 1000 años viene el juicio final, donde Satanás va a ser desatado antes del final por un breve tiempo, y va a haber la última gran batalla y Dios mandará fuego del cielo, los consumirá, y ahí Dios destruirá este planeta, creará cielos nuevos y nueva tierra, donde la nueva Jerusalén estará por siempre, y ahí viviremos con el Señor por la eternidad. ¿Ok? Versículo 12, para finalizar esta primera parte. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Qué quiere decir eso? A las 3 bestias anteriores, si ven, primera, segunda, tercera y cuarta bestia, vamos a la hojita. A las 3 bestias anteriores les fueron quitados sus dominios, aunque no dejaron de existir. ¿Por qué? Porque si usted se pone a analizar, mi amado hermano, cuando un pueblo conquista a otro, lo que hacen es fusionarse prácticamente. Y ahí surge un nuevo pueblo. Pero no es que desaparecen por completo. ¿Estamos? Entonces, fueron absorbidos simultáneamente. Se las nombra después de la cuarta bestia, ya que la cuarta bestia, con el poder y vociferación del pueblo pequeño, con que se opone a Dios, debe ser enfatizada, ya que las 3 primeras bestias eran insignificantes en comparación con la cuarta bestia. Entonces, para concluir esta primera parte del capítulo 7, vemos la importancia de entender bien, sobre todo, la cuarta bestia, que hermenéuticamente, exegéticamente, apunta mucho al Imperio Romano. Y como dicen los premilenaristas, al final de los tiempos, esos 10 dedos del capítulo 2 de los pies de la estatua son paralelos a los 10 cuernos de la cuarta bestia, y es ahí donde se va a levantar el anticristo. Y podemos ver hoy en día cómo las naciones se están agrupando, haciendo coaliciones para competir, ¿no?, contra otras naciones. Vemos ahorita la guerra comercial que hay. Vemos ahorita que el mundo está en bancarrota. Vemos China como una gran potencia, Rusia otra potencia, otro reino, la Unión Europea, Estados Unidos con Canadá y México que quieren hacer ese tratado, Sudamérica, Australia, los tigres asiáticos, los árabes son una potencia, Israel es otra potencia también mundial, a pesar, no importa el tamaño de su territorio, pero vemos que están en esa coalición. Así que pues, ¿será eso? Bueno, vamos a continuar la segunda parte en nuestro próximo estudio. Que Dios les bendiga ricamente.